servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Amado Vudú, Artemio López, Natalia Salvo, Rinconet y Nagus arrancan el fin de semana sin marearse con las portadas de papel. Sin diarios en AM530. Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Despierta la cabeza, muy abierto el corazón. Sin diarios para poder soñar con ganas. Es ahora, es acá, pensar que hay un mañana, sentir que hay un mañana mejor. Sin diarios voy. Sin diarios los sábados a la mañana. Ya sabes que la verdad es nuestra religión. Sin diarios, que nadie nos cuente macanas. Un lugar ideal para entender qué pasa, para saber qué pasa, qué pasa. 9:06 de la mañana, bienvenidos a Sin Diarios, obviamente por la 530, la radio de las madres. Vamos a acompañarlos hasta las 11 de la mañana. Nos pueden dejar mensajes, nos encantan sus mensajes al 11 3200 0530, 11 3200 0530. Bueno, termina una semana absolutamente trepidante, como todas las semanas últimamente. Semanas con asombros. Hoy vamos a conversar sobre varios de esos asombros. Esta cuestión de que tenemos a los liberales más locos del mundo, donde nos explican que hay que desregular la economía, que hay que dejar que los individuos se arreglen entre ellos sin ponerle un pie en la cabeza, y nos desayunamos que en realidad ese Estado que quieren destruir controla las principales variables de la economía. Así que nos debemos haber perdido algún capítulo de las alucinaciones austríacas nunca antes experimentadas sobre seres vivos. Así que tenemos, por un lado, el ministro de Economía, que fija un límite a las paritarias, que yo había entendido que era un tema entre privados. Tenemos al mismo ministro de Economía operando para que el dólar se mantenga ahí donde el gobierno quiere que se mantenga. Yo había entendido que era una variable que debía fijar el mercado. Al menos eso decían cuando gobernaba Cristina, por ejemplo, que era terrible, que era Pol Pot, Bokassa, Gilla Murano, en fin, una conjunción de todos esos males. Así que bueno, hoy vamos a conversar sobre eso. Vamos a conversar sobre estos gobiernos que hablan de libertad y la cercenan. En realidad,
lo hablábamos el otro día con Amado, es una libertad boutique, es una libertad para el 0,1% más rico del país, y el resto, bueno, va perdiendo sus libertades. Hoy vamos a hablar, bueno, tenemos a nuestras principales figuras en situación remota, así que vamos a tratar de conversar con Amado, vamos a tratar de conversar con Artemio, ahí lo veo, el señor Artemio López. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Rinco? Saluda a la audiencia. Bueno, este es un recurso que tengo que apelar para evitar... No quiero decir... No, lo que pasa es que no voy a tener tiempo porque tengo que hacer otra tarea en el medio del horario del programa, por lo tanto opté por salir por remoto. No es de mi gusto, pero bueno, lamentablemente no lo pude evitar. Tenemos dos temas. Los introduzco rápidamente como títulos, que creo que están linkeados. Por un lado, el episodio lamentable, tremendo, que sucedió en la Ciudad de México, un crimen por encargo, financiado obviamente por carteles narco, la narcopolítica y los efectos que produce en términos de supresión física del adversario. Obviamente nos rememora a nosotros los argentinos el atentado del año 2022 en Recoleta a Cristina Fernández, donde si hubiera investigado la justicia, sabemos que hubiera habido conclusiones mucho más contundentes que las que existen, sobre todo en términos de financiamiento y diseño intelectual de intento de asesinato. Y por otro lado, y digo que está linkeado porque creo que está linkeado, el informe que presentó Cifra sobre la estructura salarial en Argentina, la evolución de los salarios, pero también sobre la distribución del ingreso, y vamos a ver qué es lo que nos indica la estructura distributiva después de un año de gobierno del Jabo, le llaman así ahora. Ahora el Jabo, sí. El Jabo. Y vamos a observar qué es lo que efectivamente está sucediendo en términos socioeconómicos con un conjunto muy importante de la sociedad argentina, particularmente los trabajadores en términos distributivos, porque este indicador fue el que predijo claramente la derrota de Mauricio Macri en términos electorales, fue el que predijo también, entre otros, ¿no?, pero fundamentalmente la derrota del Frente de Todos en términos electorales, tanto en 2021 como en 2023. Por lo tanto, lo seguimos utilizando porque nosotros creemos que, si bien es en última instancia y siempre sobredeterminada, la contradicción que generan estos comportamientos de estructura finalmente producen efectos en todas las instancias, políticas, electorales, y bueno, también creo que son en parte responsables de la ola de violencia política que está desatado, ya no solo en México, porque esto es un fenómeno que está siendo generalizado a toda la región. Bueno, en general es eso, Rinco, así que vos dirás, sos el que conduce, así que te seguimos en los ritmos del programa. Bien, no, me parece muy interesante lo que mencionás de México, porque se está produciendo una cierta mutación en la Argentina, al menos el gobierno pretende ir hacia eso. Es la desesperación por conseguir dólares. Recordemos, ya lo hemos conversado acá, el año pasado el gobierno se fumó los 40.000 millones de dólares del blanqueo y del superávit comercial. 40.000 millones de dólares, y hoy este año empieza a fumarse los 12.000 del adelanto del préstamo de 20.000 del Fondo Monetario. El presidente de los pies de Ninfa había dicho en marzo que para mayo tendríamos 50.000 millones de dólares de reserva. Tenemos menos de 35.000 a una velocidad extraordinaria. Van quemando esos dólares para entregárselos, digamos, dólares baratos que entregan a quienes quieren volver al dólar y fugar. Son los héroes de los que habla el presidente. Y bueno, y hemos entrado ahora a una etapa de que
necesitan más dólares, todavía no pueden volver a los mercados, con lo cual optan por esta la variante Sinaloa, es decir, che, traigan los dólares que quieran, no vamos a joderlos, no nos interesa saber de dónde vienen, con lo cual eso no es solo un problema ético o moral, es un problema de seguridad nacional. Es decir, si vos dejás entrar al narco, dejás entrar el poder del narco. No es que no somos un país exento de narcotráfico, pero si desde el gobierno el mensaje es traigan su guita y no nos importa de dónde se obtuvo, es un problema mayor. Para estos tipos, combatir el narcotráfico consiste en enviar a 3 gendarmes a decomisar 4 plantines de marihuana, a demoler una tapera o a detener a tres fulanos que se pasean en un Renault Fuego del año 85. Digamos, los narcos verdaderos no viven ahí, no trabajan ahí, no desarrollan su comercio ilegal ahí, pero lo especificó, lo aclaró el presidente de los Pies de Ninfa, dijo, che, al narcotráfico lo vamos a combatir con la Fuerza de Seguridad y con el Ministerio de Defensa, lo cual es un delirio porque las Fuerzas Armadas no pueden actuar en seguridad interior, pero no con la FIP, no con la investigación sobre activos. Lo dejamos entrar y después le damos con todo. Exactamente. Es como soy un vivo bárbaro, acepto la guita del narco, pero después no voy a tolerar sus condicionalidades. Bueno, esto es lo que pasó en México, en un punto lo que está pasando en Ecuador. Bueno, es algo muy grave, para que, digamos, deberíamos empezar a tomarlo en serio. Bueno, en un rato tenemos tenemos los audios. Quería justamente aclarar un poco este panorama. Hace unos días el presidente de los Pies de Ninfa habló de narcotráfico, dijo que pueden venir. Claro. Aquellos, digamos, bueno, fue a la mesa. Básicamente viene de actividades, por ejemplo, porque yo escuché, digamos, algunos políticos ya, digamos, muy amortizados, o sea, decir, no, bueno, pero el dinero del narcotráfico. El narcotráfico, usted lo combate, digamos, con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio de Defensa, ¿no? Usted no utiliza la economía, digamos, para combatir el otro delito. Producto del narcotráfico, el narcotráfico después tiene que blanquear pero el dinero. pero trabaje sobre el narcotráfico, digamos. Entonces, ese es el punto. Y la otra es, ok, el que no se pudo escapar. Ahora digo, bueno, lo lamento por el que no se pudo escapar, digamos, o sea, pero el otro no hizo nada malo. Es decir, es una declaración de envidia. Esto es es una rogel de asombros con varias capas, Artemio. Por un lado, viste que te dice, che, al narcotráfico se lo combate con gendarmería, ¿no? Y la guita, che, la guita de la economía, no vamos a ir por ese lado. Así es, exactamente. Bueno, estuve yo escuchando incluso las declaraciones del ministro. Tiene alguna metáfora desafortunada para varios seminarios de Lacan. Cuando habla del ingreso de dólares estrictos, dio un título, estamos apuntando a eso. No, señor. Eso es para que lo tome mi amigo Marcelo Marota y haga un seminario en la EOL. Pero bueno, más allá de eso, estuve escuchando el programa de los 4 gordos pelotudos, que no me acuerdo cuál es el no nombre. Importa. Un recorte, por supuesto voy a escuchar ese programa, pero todos los ejemplos que daban acerca de los beneficios del ingreso de los dólares irrestrictos referían a, bueno, yo junté $5.000, me quiero comprar un motito, querría comprarme. La narrativa es dirigida a los segmentos medios bajos, y se le propone que utilicen libremente los $100 que tienen y que finalmente Arca ya no los persigue. No los va a joder, sí. Ahora, que ellos hagan ese intento narrativo
está muy bien. El problema es que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo porque efectivamente se señale cuál es el objetivo verdadero del ingreso de estos dólares irrestrictos. Y en este sentido lo que decías vos, Rinco, y ya te dejo, es muy buen ejemplo el intento de asesinato de Cristina Fernández. Yo lo linkeo porque creo que es así, no lo puedo probar porque la justicia en Argentina renunció a probar el vínculo de ese atentado con terminales que no fueran este lumpen que lo realizó, sí, la banda de lumpen, y lo sucedió en Ciudad de México, que es gravísimo. Gravísimo. Muestra transparentemente la guerra de la narcopolítica de derecha contra la Cuarta Transformación y el gobierno de Morena. No van contra cualquiera. No, absolutamente. Creo que ese es un dato muy relevante. Volvemos con el presidente de los Pibes de Ninfa, pero cuando todavía no era presidente, cuando era apenas un panelista. Que Al Capone para mí es un héroe. El pobre Al Capone fue tildado de traficante, fue tildado de asesino, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo, digamos, el benefactor social Al Capone? Es que ese es el punto, no es un delincuente. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, defendiendo el derecho a la vida. ¡Viva la libertad, carajo! Era una ley estúpida. ¡Vamos, Al Capone! ¡Viva Al Capone! Por supuesto, esto es una versión de stand-up, de stand-upero, de tipo que busca asombrar, pero lo notable es que Al Capone es un héroe, el Chapo Guzmán es un héroe, porque la mafia compite, porque la mafia tiene códigos. Sí, che, no es un comentario anodino, no es un comentario, un debate de eruditos. Che, es hacia dónde querés que vaya la sociedad. Pero aquí, Artemio, y me imagino que estarás tan sorprendido como yo. Al Capone es un héroe, el Chapo Guzmán es un héroe, Galperín es un héroe, y el 0,1% de los empresarios, de los ricos argentinos, son héroes y fueron aplaudidos en el Yao. Pero el dueño de la salada es un criminal y los pibes que venden paltas en la esquina son criminales y está bien tirarle a la fuerza pública. Ahí me pierdo, Artemio, ¿no son todos héroes? Son todos, pero es un clásico de meterlo al de la salada en casa. Sí. Cuando uno es como... Me acordaba la otra vez, ¿te acordás que lo fueron a buscar a su casa? El dulce de leche y el mate. Sí. Todos estos gobiernos hacen lo mismo, pobre, De todas maneras, sí, estoy totalmente de acuerdo con vos, es como una especie de actuación acerca de la inviolabilidad del gobierno para con aquellos que evaden en Argentina, que siempre es hombre de la salada, que no digo que esté bien o mal, yo no me meto en esos temas, no. Pero obviamente para evasiones los nuestros. Claro. Si queremos analizar niveles de evasión, lo que vos señalabas, ¿por qué no analizan la deuda? La deuda no se controla, no. La deuda se legitima parlamentariamente y tampoco se investiga. Ahí quieren encontrar evasión, ahí la tienen, deuda y fuga. Eso lo demostró Eduardo Basualdo en sus análisis de manera transparente. Las curvas de endeudamiento y de fuga de capitales, o como es que le llaman formación de activos externos, porque no se externos, activos externos. Eso. No, claro. Bueno, son absolutamente paralelas, van en conjunto. Sí. El comienzo de la etapa de acumulación financiera con la dictadura, la fuga se dispara en sintonía con el endeudamiento. Pero ¿dónde están los evasores, Rinco? En la salada. En la salada. Hay que caerle con todo el peso de la ley. Y bueno, para terminar, vamos con la chica que nos gusta. Hace unos años en Honduras dio una conferencia, un encuentro entre, ella era vicepresidenta en ese momento, entre expresidentes, estaba Dilma Rousseff, etcétera, y habló específicamente
del tema del narcotráfico y lo linkeó, cosa que me parece muy importante, con los organismos de crédito internacionales. Cuando el Estado no puede generar a través de políticas públicas activas trabajo bien remunerado que permita a la gente acceder a una vivienda, darle educación y salud a sus hijos, ¿quién aparece? El narco. Porque el narco aparece. Esto, mira, yo me acuerdo, Dilma, no me acuerdo de una reunión que tuvimos, Fernando, hace muchos años, Néstor todavía estaba, y charlando con otro presidente de la región, con Álvaro Colón, me acuerdo que contaba cómo el narco le iba ocupando la región porque era el que construía escuelas que él desde el Estado no podía construir porque no tenía recursos, porque tenía que aplicar las políticas de ajuste que dicta los fondos, bueno, que dictan, digamos, para evitar los organismos multilaterales de crédito. Así nadie se siente, si no después empieza, ya empezó otra vez con la cantinela. Pero es así. Es curioso que después los que impulsaron en toda la región y la chica del Estado, los programas de ajuste, después vienen a decir que hay que combatir al narco, como si el narco se pudiera combatir únicamente del Ministerio de Seguridad. Brillante esto, la conclusión, es decir, como si el narco se pudiera combatir desde seguridad. Como ¿Cuándo fue que lo dijo Rinco Cristina esto? Esto fue yo creo que hace 2 o 3 años. Sí. Valeria Di Croce, se lo voy a preguntar porque ella sabe perfectamente, fue en Honduras. Pero varios años antes de que estemos con esta polémica. Exactamente. Y hay varios ejes. Por un lado, el hecho de decir, que el Estado se retire no es gratuito. No es que es bueno, porque lo que nos vende el manual neoliberal es que es bueno que el Estado se retire porque es un ahorro, es más plata para el bolsillo de la gente, todos estos disparates, estas alucinaciones. Y ella lo que dice, si se retira el Estado, alguien va a ocupar su lugar, y en nuestra región cada vez más es el narco. Entonces el narco... Además, el retiro del Estado es medio estrafalario. Estrafalario, absolutamente. En realidad es habilitar el ingreso de capitales completamente sin ningún tipo de restricciones, para lo cual necesitas un Estado intervencionista notable porque tiene que desmoronar buena parte de la legislación vigente. El leviatán neoliberal sigue funcionando, esta vez para que ingresen capitales. ¿Será considerado inversión extranjera? Puede ser. Creo que hay que decirle así, bueno, la inversión extranjera directa, espero que no vengan especies. Pero efectivamente, esto es un punto que solemos hablar en Sin Diarios, pero hay que insistir, no hay ningún retiro del Estado en su totalidad. Lo que el Estado se retira en su componente social, es decir, no quiere pagar más jubilaciones, no quiere tener más empleados públicos, pero el Estado represor y el Estado facilitador de negocios lo necesitan. Digamos, estos tipos, el 0,1% más rico del país, le teme más al mercado que a la FIP, que si son flacos que no tienen, digamos, piden que el Estado los proteja de las inclemencias del mercado, una y otra vez, que se haga cargo, digamos, que el Estado invierte, después vienen ellos, que cuando les va mal trasladan las pérdidas al Estado. Es decir, como vos bien decís, no es un Estado liberal, un Estado mínimo. Exactamente, bueno, la FIP nombraste Arca, ¿no? Arca, sí. Habría que llamar a Rodo Tailad en algún momento para que nos informe sobre las desventuras del actual titular de Arca, las propiedades en Miami, los embrollos en que se vio envuelto y cómo hizo para desenvolverse, que eso efectivamente es lo que más nos intriga, el que es imbatible en eso, en precisión y en capacidad narrativa, es Rodolfo Tailade. Sí, pero bueno, Rodo Tailade... como deuda para un próximo, siempre va a haber tiempo para discutir estas cosas, porque me parece que llegaron para durar un tiempo. No creo que mañana desaparezca. No, además, bueno, ayer en Twitter, mi amigo Pablo Garchunov hablaba de Cristina, de que Cristina va a hablar mañana, de que es una gran oradora, una gran líder. Siempre que viene ese prólogo, sospechás cuál va a ser el epílogo, ¿no? Y el epílogo es que ya está, Cristina se terminó, y que no resultaría inútil
enfrentar a lo nuevo siendo Milei, con lo viejo siendo Cristina. Y a mí me dejó azorado, más allá de que vos creas que Cristina ya está, el liderazgo se terminó, es tu opinión, ¿por qué no? Pero que vos me vendas a Milei como lo nuevo, cuando es la misma caja de herramientas de Martínez de Oz, de Cavallo, de Macri, es lo viejo. Dirías vos, un museo de novedades, es decir, es un... En su momento vendieron a Macri también. Completamente, sí. O sea, están todos haciendo una especie de salto en garrocha para efectivamente hoy sostener. El proyecto es el mismo, lo que pasa es que ahora a un ritmo mucho más vertiginoso. Pero bueno, normalmente son los que habitaron cuanto bergantín sin rumbo político hubo en Argentina, los que efectivamente hoy descubren que el Jau es una novedad. Pero bueno, no. Lo que vos señalás, esto de novedad tiene muy poco, salvo el histrionismo particular de esta figura. Claro, sí, a nosotros no nos importa nada, o sea que está muy bien que haga lo que quiera, si quiere pasearse como Dios lo trajo al mundo. No, por favor. Rosada, está muy bien, pero a mí me interesa ver los efectos de la política socioeconómica en particular, y después a partir de eso vendrán otros análisis. Ojo, no niego la posibilidad de que se incorpore el tema de la narrativa, lo emocional. Después vas a ver cómo lo emocional solo no explica lo que está haciendo el Jabo, y quiero en eso referirme al último informe de cifra, pero lo dejamos para más adelante. Lo dejamos para más adelante. Concluimos, simplemente quería volver sobre lo que decía Cristina, cuando ella dice, los organismos de crédito internacionales, a la vez que nos piden el retiro del Estado, nos advierten del peligro narco, y es la misma figurita. 9:30 de la mañana, seguimos en Sin Diarios y nos vamos, lo siento, Artemio, no con tu propuesta. Pero yo traje un tema que está muy vinculado a esto. Pero a las 10 vamos con tu tema, te lo prometo. Del año 1998 para muchos jóvenes va a ser una novedad en términos relativos, pero este era el clima que vivíamos también en otra etapa. En otra etapa, absolutamente. Economía neoliberal. Bien. Pero bueno, lo dejamos para más adelante. Lo dejamos para más adelante. Ahora vamos con Catriel y Paco Amoroso, su versión.
Sin Diarios. Sábados de 9 a 11 en AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Viento a favor. Noticias, información, premios. Viento a favor. Con Quique Alcoba. Los sábados a las 13. AM530. Somos Radio. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada, 12 de octubre 632 en Avellaneda. Este 25 de mayo, a las 12 del mediodía, seguí la transmisión especial de AM530 desde el Polo Cultural y Deportivo Saldías, por el Encuentro de la Cultura Popular, una celebración por el nacimiento de la patria y a 22 años de Néstor Presidente. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Junto a Cristina, AM530 dice presente. Las palabras del Papa Francisco explotan en nuestros cuerpos como bombas de sabiduría. Sus deseos son toneladas de amor para los que menos tienen. Él enfrentó a los mismos mercaderes que Jesús echó del templo y les habló desde el corazón sangrando por ver tanta miseria humana. Sufre por todos los pueblos del mundo, empobrecidos, bombardeados, hambreados, y se acerca para abrazarlos y bendecirlos como en su último viaje. Las acciones del Papa Francisco nos unen más allá de políticas y religiones para afrontar una lucha que, como él dice, nadie se salva solo. Eve de Bonafini, siempre viva en nuestros corazones. AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. La radio de Eve. ¿Quién necesita papeles cuando hay voces en el aire? Sin Diarios, sábados de 9 a 11, AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ...9:38 de la mañana... ...estamos en la radio de las madres... ...la querida 530... ...seguimos en Sin Diarios... En un rato ya nos vamos a comunicar con Amado Vudú... ...estamos con Artemio... ...ustedes son muy jóvenes y tal vez no recuerden... ...pero hace muchísimo tiempo... ...en el 2012... nuestros periodistas serios, independientes, apolíticos y apartidarios querían preguntar. Jorge Lanata había reunido a un centenar de paparulos mediáticos con cartelitos impresos que exigiendo querer preguntar. Recuerdo a Fernando Bravo que lloraba de emoción y con razón, porque el gran problema de aquella época es que Cristina no daba conferencia de prensa. Bueno, eso ha terminado. Los periodistas serios ya no quieren preguntar, y para conversar al respecto sobre este cambio de hábitos en la agenda
de los medios más importantes. Estamos comunicados con Fabián Waldman. Fabián, ¿cómo te va? Fabián es cronista, es periodista, está acreditado en la Casa Rosada y en el Congreso. Lo escuchamos y lo leemos en FM La Patriada. Fabián, ¿cómo estás? Te saludamos con Artemio. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Sebastián Armenio, Artemio, Armenio. Bueno, Armenio no, porque vivía acá cerca, en Villa Crespo, pero digamos... Armenio es lo de... Pero... Me han dicho de todo, Arsenio, Artonio... Arsénico. Son las dificultades de llamarse Artemio. Mira vos. Estás perdonado, Fabián. Gracias. Ya no nos podemos encontrar más en Doña Rosa. Bueno. Exactamente. Buen día, Fabián, bueno, ¿qué me contás de este cambio de hábitos, del queremos preguntar al queremos adular, o ya no queremos preguntar, o es un tema complejo? Bueno, vos has establecido un rito ya en las conferencias de prensa, que todos, cuando escuchamos el Fabián Waldman La Patria, sabemos que va a venir un escarceo atractivo, pero la agresividad del vocero, la agresividad de los ministros, ni hablar la agresividad del presidente, ya no preocupa a esos medios serios, o al menos a los accionistas de esos medios serios, como la supuesta agresividad de Cristina los atormentaba. ¿Cómo ves ese cambio? Bueno, no creo que haya demasiado cambio en ese sentido, en principio. Me parece que tiene que ver con justamente una línea política que cada vez más, desde el poder político, no digamos desde el económico, desde el poder político, plantea la necesidad de tener un discurso único, un relato que vaya acorde con las necesidades justamente del poder económico, y desde ese lugar todos estos periodistas a los cuales les editan las entrevistas y terminan de alguna forma haciendo reuniones de amigos con el presidente, ya sea para ver la ópera en Olivos o en el canal Neura o en La Nación Más, indudablemente termina generando ningún tipo de atractivo, inclusive las mismas entrevistas de un presidente que se vanagloria de haber hecho la entrevista o haber sido partícipe de la entrevista más larga de la historia de la humanidad, de 6 horas, que es algo que efectivamente de lo que se vanagloria, y en Casa Rosada Sebastián Artemio es una de las cosas que más destacan, ¿no? Todas estas, diría, como se llama, récord Guinness de un presidente que inclusive está retando a alguien a escucharlo 13 horas seguidas sin ir al baño para dar una conferencia de economía, que es el aspiración al próximo, al margen del que puede llegar a acontecer mañana, que realmente, más allá del periodismo adulador, va a dejar marcada en la historia una página que cada uno de ustedes titulará como quiera, pero con la probabilidad cierta de que el presidente se calce un uniforme de granaderos el 25 de mayo. El presidente es el único granadero, el único presidente granadero, le entregaron una matrícula como tal, y ayer se vanagloriaban con la posibilidad en Casa Rosada, cerca del despacho de Santiago Caputo, de tener una fotografía justamente de Javier Milei uniformado con la vestimenta del regimiento creado por San Martín. Así que marchamos hacia eso, además de una semana en la cual, bueno... Lo emocional, Fabián, lo emocional. Sí, lo emocional es lo que manda. Analistas que muestren por qué el tema de disfrazarse de granadero impacta positivamente sobre la opinión pública, hablar con los perros impacta positivamente sobre la opinión pública, dejar ingreso de dólares irrestrictos impacta positivamente. Así estamos, es lo emocional, lo que domina es lo emocional. Sí, no cabe duda, Artemio, y en esa misma línea, bueno, las únicas actividades que, por ejemplo, realiza Karina Milei oficiales en Casa Rosada tienen que ver con perros, por ejemplo, también. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Sí, hubo una especie de desfile
hace aproximadamente 20 días en Casa Rosada, el que participó. De hecho, cada vez que va a alguna actividad, yo estuve hace 15 días en la famosa conferencia de prensa esta en la que Patricia Bullrich desplegó el testamento desde el pupitre, con el listado de los 15.000 hinchas supuestamente impedidos de viajar a Estados Unidos, y cada vez que ella ingresa a alguna actividad y están la cuestión de la gente de seguridad con algún perro, se detiene y saluda más a los perros que a las personas que Fabián, están allí. Estos trucos, digamos, estas cosas que vemos, estos fuegos de artificio, donde es eso, el saludar al perro, el emocionarse con el perro, recibir el premio Falopa, el otro día insistió con el premio Nobel judío y que lo iban a donar. Bueno, ese mundo, esa realidad paralela, ¿la relacionás con lo que podían ser los primeros años de Cambiemos? Es decir, cuando Cambiemos, 2016-2017, donde Cambiemos era, digamos, imparable, donde habían entendido la comunicación. El segundo semestre. Y Marcos Peña. Lo emocional. Bueno, recordemos, no sé si te acordás, Fabián, cuando Marcos Peña habla de los animales en los billetes, que era como algo relevante. ¿Haces un paralelismo con eso o te parece que esto es novedoso? Es algo como... hay un quiebre en esa forma de comunicar el gobierno. No, yo creo que más allá de que desde el punto de vista en lo global puede ser similar, indudablemente hay un quiebre en muchas cuestiones a las cuales el gobierno de Mauricio Macri sí le daba importancia y prácticamente desprecia, digamos, ¿no? Desde, en líneas generales, lo que es, por ejemplo, hablando de Granaderos, hace 3 semanas que el presidente, cada vez que entra a Casa Rosada, lo hace detrás de una muralla de granaderos que impiden ver su llegada o su subida por la escalera Francia hacia el despacho. Coloca una muralla de granaderos para no ser visualizado por la prensa, ni filmado. Y estas cuestiones que tienen de relación con las redes, por supuesto, está clara la diferencia, digamos, del tipo de diálogo que sostiene a través de los medios electrónicos. Digamos, para el presidente está perfecto que se pueda decir cualquier cosa en las redes sociales, pero ojo con filmar la represión o sacarle una foto a un manifestante, porque ahí vas en cana. Bueno, yo creo que hay ahí hay un quiebre. Sí, yo creo que, independientemente que por supuesto en la época de Macri también teníamos las escuchas, teníamos el espía, teníamos la represión de Patricia Bullrich, pero el grado de avance y de vulgaridad y de alguna manera, por ejemplo, que el miedo atroz que tienen cada uno de los funcionarios a decir alguna palabra, luego de una reunión de gabinete, la verticalidad que existe hacia Karina Milei de parte de justamente todos sus ministros, habla a las claras de una diferencia notable. Este récord de, no sé, ya debemos andar por los 160 funcionarios que han sido de primera línea, además, de primera línea, que han sido despedidos. Sí, pero Fabián, acordate que, Mauricio hoy está en una situación crítica, no le reconocen sus esfuerzos, pero fue la cabecera de playa para que el neofascismo desembarque en Argentina. Acordate que hubo presos políticos que para colmo fueron negados por el gobierno que supuestamente era peronista a posteriori. Eso es toda invención de Mauricio Macri, o sea que en realidad es como una precuela de lo que luego sucedió. En ese sentido, las ideas de Macri han triunfado, aunque en un momento él le esté pasando mal, porque el crimen no paga, pero el cadáver no chilla, con lo cual hay que seguir la vida como si todo sucediera de manera fluida. Fabián, te invito a otra conferencia de prensa, esta vez
el que las padeció no fuiste vos, sino nuestro colega John Eguier, que fue extraño porque para quienes no la escucharon, John le preguntó al ministro Caputo qué pensaban hacer los funcionarios con la plata que tuvieran bajo el colchón o que tuvieran fuera del país. El ministro hizo hincapié en plata debajo del colchón, como haciéndose el ofendido, el alma de cristal, diciendo: me estás tratando de evasor, yo tengo plata fuera, digamos. Básicamente se ofendió, jugó la carta del ofendido para no contestar, para decir: che, tengo guita afuera y no la voy a traer ni mamá. No, que dio a entender eso. Claro, yo estaba sentado al lado de Jonathan, de Johnny, y realmente sorprendió la respuesta de Caputo, fue muy intempestivo, fue así de violento como se ve en las imágenes, por supuesto presenciarlo fue un poco más todavía, y fue algo inclusive que en un primer momento parecía que Jonathan se había equivocado. Terminamos de hacerla porque parecía que había hecho hincapié fundamentalmente sobre el dinero en el colchón. Un tema aparte es que por supuesto para el presidente también son héroes. Son héroes, sí. El colchón. Pero al margen de esta disyuntiva, y de la cual se agarró Caputo para sentirse ofendido, en un primer momento, yo estaba sentado al lado de él, reflexionamos, claro, él dice: tendría que haber ido solamente por los dólares que están en el exterior. Ahora bien, cuando al pasar de los minutos nos damos cuenta que efectivamente él hizo las dos preguntas. Exacto. Para aquellos que tienen el dinero en el exterior y para los que tienen en el colchón, quedó todo mucho más simplificado y todo mucho más expuesto a la luz. El hecho de que efectivamente Caputo dijo: yo con mis dólares hago lo que quiero, mis dólares son míos y no tengo ninguna obligación de traerlos. Pero claro, no se trataba de una obligación desde el punto de vista de una pistola en la cabeza, sino de una cuestión ligada más a la confianza en el propio plan económico que el mismo ministro lleva adelante. Mirá si voy a traer la guita cuando soy yo el ministro, no soy lo suficientemente loco. Pero a mí lo que me interesó fue la molestia del ministro, porque de nuevo es este relato que se cae a pedazos. Apenas se van del terreno amable de un Johnny Viale, de un Trebuch, claro, apenas se van. Pues esas son entrevistas, las de Johnny Viale, las de Majul, entrevistas sin concesiones al hueso, incómodas, donde el entrevistado corre serio riesgo de morir ahogado bajo la baba del entrevistador. Pero sacados de ahí, son como el león de Madagascar, ¿no? La película de animación, es un león que cree que le tiene miedo y es un acting. Bueno, me pareció eso, como decir: che, el ministro tan poderoso, este gobierno que conoce tan bien las leyes de la comunicación, que comunica tan bien, a partir de una pregunta se desquicia, porque perfectamente podría haber dicho: sí, tengo el dinero afuera, es una opción extraerla, no importa. Pero no, estaba, y además lo que más me asombró es un gobierno que insulta a los zurdos de mierda, que dice que van a correr en culo, que promete meterle la tapa del ataúd al kirchnerismo, que amenaza, que trata a los periodistas de ensobrados, de ratas a los diputados. De pronto era Heidi. Sí, ahí Seba, lo que de hecho lo estuvimos analizando bastante ya con algunos colegas, y en algunos programas también en los que estuve participando en la jornada de ayer, fue muy sintomático, independientemente de que el gobierno ya estaba planteando, y lo había hecho el año pasado, y muchas de las cuestiones que aparecieron en este nuevo reglamento que quieren imponer para los acreditados en Casa Rosada, limitando la circulación por los pasillos de Casa de Gobierno, impidiendo tomar imágenes, reduciendo la cantidad a la ínfima suma de 25 cronistas a lo largo del día o 36 en las conferencias. Está claro que quedó demostrado, por un lado, la poca cintura política y el poco manejo del lenguaje audiovisual, de la capacidad de respuesta ante cuestiones que indudablemente le son molestas a los ministros, cuando justamente la mañana siguiente
aparece este reglamento. Independientemente que ya estaba anunciado que efectivamente iba a salir en estos días y que el jueves a la noche conocíamos que el mismo viernes iba a aparecer en el boletín oficial, es sintomático y muestra a las claras, digamos, las dos caras de la misma moneda. Como vos bien decías, por un lado, la imposibilidad de responder claramente frente a una repregunta en un medio que de alguna manera no le deja pasar un error o una vaguedad en el discurso, y por otro lado la necesidad de controlar lo que efectivamente sucede dentro de Casa Rosada, y ahí creo que lo más destacado, además de cercenar la cantidad de colegas que podamos llegar a estar acreditados, tiene que ver con la imposibilidad de hacer guardias periodísticas, conocer quiénes son los que trasuntan los pasillos, los despachos, reconocer aquellos dirigentes que justamente quieren aparecer ocultos para no despertar ningún tipo de sospechas y, en definitiva, dar a conocer una agenda de gobierno que el propio Poder Ejecutivo se encarga de ocultar sin entregar ningún tipo de información acerca de lo que sucede a lo largo del día. Un presidente que prácticamente no está en la Casa Rosada, que transcurre la mayoría de sus días en Olivos, donde dice que trabaja mejor, y que va solamente a Balcarce 50 para recibir un premio, para que lo homenajeen los granaderos, o tener una entrevista con alguna personalidad, al margen de que una vez por semana, o dos a lo sumo, puede salir también al balcón después de ver a muy poca gente, por supuesto, o al patio para saludar a chicos de primaria, ahí antes de la reja, y alguna reunión de gabinete. Fabián, muchísimas gracias por esta entrevista. No, al contrario, Seba, nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Conversamos con Fabián Waldman, periodista de La Patriada, acreditado en Casa Rosada y en el Congreso. Separamos y volvemos. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Ética, poder y tecnologías, redes sociales e inteligencia artificial desde el sur global. El nuevo libro de Verónica Sforcin, ganador del premio ensayo Pensar Nuestra América con categorías propias. Conseguilo en librerías y en edicionesicus.com.ar. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Tienes un mensaje nuevo. Camilo García cambia de horario, pero no de estilo. Cada sábado a partir de las 11 te cuenta qué pasó en la semana como solo él sabe hacerlo. Minutos contados. El repaso veloz de una semana feroz. Minutos contados. Sábados a las 11 en el aire de AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate, tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Entre tanto papel, un poco de aire. Sin diarios. Sábados de 9 a 11 en AM530. Somos Radio. Buscamos la verdad siempre.
304, perdón, seguimos acá en Sin Diarios por la querida Radio de las Madres, la querida 530. Nos pueden dejar mensajes si quieren al 11 32 0005 3011 3200 0530. Muchos mensajes como siempre. Horacio de Santa Fe nos dice: pies de ninfa, 4 gordos. No era que ya no era correcto hablar de cuerpo de otros, dice, pero pie de ninfa, en realidad no estoy hablando del cuerpo del presidente, sino burlándome de que él hablaba de sus pies. No, y además yo dije 4 gordos pelotudos. O sea, claro. no, desplacé el tema del cuerpo. Del cuerpo. Nori de Neuquén, a Sin Diarios, vestirse de granadero habla más de andar al garete. Al garete, una gran expresión por parte del ejército argentino en este caso. Rinco, no fumamos los gatos del Menemato, ahora son perros, perros muertos, además es un poco más extraño. Norma de la Paternal nos dice que el lunes 26 a las 11:30 hay una conferencia de prensa por la crisis que está atravesando el hospital Garrahan, y hay problemas para los pacientes, renuncias masivas, deterioro del modelo hospitalario. Conferencia de prensa lunes 26 a las 11:30 en Combate de los Pozos 1881. Saludan a Amado, y Rosa de Saavedra nos da una gran alegría porque ha hecho un aporte a la radio. Ustedes saben que la Radio de las Madres viene creciendo, y necesitamos de su aporte para seguir creciendo. Tenemos los mejores programas, el periodismo más comprometido, salvo en este programa que no sé si se puede llamar periodistas. Excepción a la regla, bueno. Claro, exactamente. Coherencia editorial, tenemos una gran audiencia y queremos llegar a más gente. ¿Cómo llegar a más gente? Bueno, vamos a mejorar nuestro transmisor, aumentar la potencia de nuestra antena, incluir un generador para no cortar las transmisiones cada vez que hay cortes de luz acá en el centro. ¿Cómo nos pueden ayudar? ¿Cómo pueden bancar? ¿Cómo pueden consolidar una voz diferente en este océano de periodismo amable con el gobierno? Muy sencillo, entra en www.am530somosradio.com, www.am530somosradio.com. Ahí vas a ver un botón, asociate, cliquea, y te lleva a la página de nuestra comunidad. Elegí la suscripción que mejor se ajuste a tus posibilidades. Hay un botón que dice unirme y listo, ya sos parte de la comunidad. Para cualquier consulta, tenemos un teléfono 11 64 19 16 50, 11 64 19 16 50, o nos escriben a info@am530somosradio.com, info@am530somosradio.com. El alias de la cuenta, donde también se puede recibir donaciones directas, es Radio AM530. Radio AM530. Muy importante que podamos seguir creciendo. No es solo una cuestión de la radio en sí, los trabajadores de la radio, sino poder tener una visión diferente. Uno de los grandes éxitos de estos modelos de empobrecimiento, de miseria planificada, como decía Rodolfo Walsh, es vendernos ideología, vendernos un modelo como si fuera sentido común. Como, esto es obvio que es así. No es obvio en absoluto. Y para transformar ideología en sentido común, necesitas tener a todos los medios alineados. Necesitas tener esta sensación de pluralismo, que es, no te gusta Luis Majul, podés escucharlo a Trebuch, no te gusta Trebuch, podés escucharlo a Johnny Viale, o a Cristina Pérez, y al final del día decís, los flacos todos dicen lo mismo. Bueno, todos por suerte no dicen lo mismo, somos varios medios que intentamos tener otra mirada. La radio, la queridísima Radio de las Madres, entre esos medios necesitamos tu ayuda, así que ya sabes, entra en www.am530somosradio.com, asociate y ahí te va a explicar todo. Puede ser una contribución mensual, puede ser una contribución por una vez, todo, absolutamente todo suma. Pero Artemio, me voy con vos. Habíamos hablado fuera del aire del informe Cifra de Distribución, que es
la obsesión de Artemio es como si, che, para vos, la madre de todas las batallas es la repartija de la torta, el resto es cotillón. Distribucionismo. Así se lo descalifica. No, bueno, pero más allá de eso, ¿viste como la angustia, que es el único sentimiento que no miente? La distribución del ingreso es el único indicador que no miente, a menos que lo manipule el presidente como él, de los pies de Ninfa. Que ya obviamente usa un IPC del año 2005 y dice que la inflación es la que dicen ellos. Bueno, pero por ahora el indicador de distribución del ingreso es bastante contundente. Dejemos de lado lo emocional, y veamos efectivamente qué está generando el Jabo desde que ha asumido el gobierno. Quiero decirle que esta participación de los trabajadores en el ingreso, que ustedes van a ver cómo se precipita en tobogán, se hace además sobre una porción de ingresos que se reduce, o sea que efectivamente el componente sobre el cual se está midiendo la participación es menor que, por ejemplo, la del año 2015, o sea que hay una doble caída del valor agregado y por otro lado de la participación de los salarios. Pero ¿cuál es la caída? Veámoslo. Cristina Kirchner deja una participación, esto está en el informe de cifra y lo pueden obtener en internet, una participación de los salarios, la masa salarial sobre el valor agregado del 51.8%. Mauricio Macri la baja al 46.3%, como todo gobierno neoliberal lo hizo históricamente. Pero aquí que el gobierno de Alberto Fernández la baja un poco más, la deja en 41.8%, como nunca un gobierno peronista que no fuera el ciclo peronista neoliberal del menemismo, nunca la bajó. Del 45.8%, en un año, Milei la ha bajado en 44.1%. Es el último dato sobre distribución del ingreso y la participación de la masa salarial sobre el mismo. Esto quiere decir que hubo una caída redondeando de aproximadamente 7 puntos. Ahora, 7 puntos se dice muy rápido y nosotros creemos, hay que esperar la valorización estricta de esta caída, que los trabajadores han transferido a la cúpula, porque acá nada se pierde, todo se transforma, el equivalente a el préstamo que recibió delictivo, que recibió Mauricio Macri para fugarlo, de 44.000 millones de dólares, el préstamo efectivo, más una parte sustanciosa de estos 20.000 que ha pedido el gobierno. O sea que los trabajadores han perdido desde el inicio del ciclo de neoliberalismo a posteriori del gobierno de Cristina Kirchner el equivalente a 1,5 veces el préstamo delictivo que le asignaron a Mauricio Macri y que por supuesto fue apropiado fundamentalmente por la cúpula del sector empresario. Así que más allá de lo emocional, lo que está haciendo el gobierno de Javier Milei es una catástrofe distributiva como nosotros no tenemos antecedentes, porque vuelvo a repetir, esta caída del 45.8 que dejó Alberto al 44.1 la hizo en un año. Claro, esperemos sí. Entonces, a menos que toquen este indicador, ¿no? Esperemos cuál va a ser la cifra que suceda al segundo año. Con lo cual, lo emocional es muy importante, pero hay que analizar este indicador estructural porque previene comportamientos electorales, por supuesto, siempre en términos discretos. Hay otras variables que sobredeterminan la cuestión estructural, pero estamos frente a una catástrofe distributiva sin igual. Y esto a su vez, esta caída en un año del 45.8 al 44.1 de la masa salarial, deja de lado todo el relato, la narrativa del gobierno acerca de la mejora salarial, del impacto benéfico que tuvo la baja en la inflación sobre la participación de los salarios en el ingreso, porque eso no se refleja en estas cifras, al contrario, se observa que la caída sigue y se profundiza, por lo cual, con indicadores propios del INDEC,
se desmiente al gobierno, que dice una cosa bien distinta a lo que dice su organismo oficial. Por lo tanto, catástrofe distributiva, en solo un año una caída inédita en términos de participación de la masa salarial sobre los componentes de valor agregado, y esperemos que esto siga, no es que lo deseamos, pero esperemos que esto siga así, porque el modelo que lo provoca parece ser que en lugar de corregirse, entre comillas, se va a profundizar. Así que esto lo queríamos comentar, los escuchas y la audiencia lo tiene disponible en internet. Ustedes buscan cifra CTA, informe de coyuntura, y lo van a llevar directamente a la página donde lo pueden bajar y analizarlo en familia, a la hora de la cena, con los chicos, y comienzan a leer este tan lindo informe que nos suministra Cifra, y que está a cargo, entre otros, de Pablo Manzanelli, el gran discípulo de Eduardo Basualdo, al que le debemos, entre otras cosas, el inicio de estos informes tan útiles, que tienen un componente político fundamental, porque son desplegados de una entidad académica como Flaxo, con muchísimo prestigio, pero al mismo tiempo está articulado con una experiencia gremial como la CTA que dirige Hugo Yasky, que efectivamente también cumple una función más allá de la que yo creo que es correcto, de la reivindicación específica de lo que debe hacer una entidad gremial. Así que bueno, búsquenlo, lean, y más allá de lo emocional, fíjense lo que está haciendo Javier Milei en términos distributivos, porque vuelvo a insistir, es inédito. Nunca vimos una caída de participación de la masa salarial como la que impulsa el actual gobierno nacional. Artemio, para cerrar este tema, te hago una pregunta. Ale Grimson, antropólogo, amigo de la casa, publicó los paisajes emocionales de las ultraderechas masivas, analizando el fenómeno del presidente de los pies de ninfa dentro de un marco más global, digamos. No es un fenómeno argentino, no es un movimiento mundial. Y una de las cosas que dice, sí, refiriéndose a la Argentina, dice la estabilidad, es decir, la estabilidad que este gobierno ha logrado, le permite, entre otras cosas, lo que vos acabás de señalar, es decir, empeorar la distribución del ingreso. Sería como, te doy estabilidad y te saco guita del bolsillo. Como una crítica, Ale critica a los economicistas. Claro, y la última experiencia kirchnerista, decir, no tuvieron en cuenta el poder que tiene la estabilidad para calmar, digamos, los ánimos populares. ¿Vos cómo lo ves eso? Bueno, habría que profundizar el tema de la estabilidad, ¿no? ¿Qué unidad de análisis se utiliza para observar la estabilidad o no? Porque puede ser una estabilidad analizada desde el punto de vista macroeconómico, pero también si la unidad de análisis es el hogar y a vos te descienden los salarios más rápido que descienden los precios, la verdad que la baja en la inflación es relativa, porque tu poder adquisitivo sigue descendiendo. Pero bueno, más allá de eso, tampoco vamos a pedir que los análisis iren tan fino en esta circunstancia. Es cierto que hay otras variables que intervienen en la percepción de opinión pública, nadie discute eso. Lo que sí discutimos es negar la base estructural de los análisis, porque me parece que sí conduce a errores muy profundos. Enamorarse de la coyuntura y observar propiedades en los gobiernos que ejercen la política en el momento actual es un clásico, sobre todo de los pensadores, librepensadores. Pero hay que bajar a la cuestión estructural, no para decir que es la única que define, sino para señalar, miren señores, está pasando esto, y efectivamente en algún momento el recurso emocional, narrativo, de redes, como quieran llamarlo, va a tener que dar cuenta de este fenómeno estructural que provoca efectos. No sé si ustedes vieron
cuál es el nivel de actividad económica y qué está pasando en la micro. Claro, La microeconomía está bastante deteriorada y el poder adquisitivo de las familias ha caído de una manera notable. Bueno, ahí hay un truco que suele señalar Amado, que es cuando desde el oficialismo dicen, mirá, las jubilaciones crecieron en dólares, y las jubilaciones crecieron en dólares, pero el dólar se fue evaporando. Digamos, lo que nos interesa es saber cuántos kilos de pan, cuántos kilos de tomate, cuántos remedios puede comprar un jubilado hoy con respecto a hace un año y medio. Y ahí es catastrófico. Además, eso de la baja, está bien, es cierto, pero hay que analizar bien, hay que descomponer el IPC con el que se mide, sin duda, el peso, la ponderación del IPC de cada uno de los rubros, hay que desagregarlo en términos socioeconómicos, ver cómo pesa ese IPC, corregirlo y ver qué impacto tiene en cada estrato socioeconómico. Lo de la baja, bien, qué sé yo, está bien, pero yo no lo repetiría tanto, porque donde tenés una discusión seria te liquidan. O sea, no hay manera de dar títulos generalizables. Sí, entiendo. Bueno, es lo que nos pasa cuando escuchamos que la macro sana, ¿no? O algo había que hacer, y vos decís, pero en marzo este gobierno estuvo a punto de volar por el aire, cuando el fondo todavía no quedaba claro si le iba a dar la plata o no. Es decir, sin los 12.000 millones de dólares que le dio el gobierno, esa macrosana volaba por el aire. Pero justamente para conversar sobre la fantasmagoría de la macrosana, ya estamos conectados con una gran amiga de la casa, me refiero a Valentina Castro. Hola Valentina, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Nuestra socióloga preferida, porque Valentina es socióloga. ¿O no, Valen? Sí, ya sacaron los dólares del colchón. Vamos a escuchar con mucha atención. Estamos sacando los dólares del colchón, y además Artemio tiene un colchón king size, entonces entran muchos dólares. ¿A qué se debe ese comentario fuera de lugar? Pero bueno, no importa, estoy acostumbrado. Una de las mejoras, además de la antena y la potencia del transmisor, es que usted no va a pasar más música. Por eso que la radio AM crece. Exactamente. Valen, bueno, estábamos hablando de esta letanía que vuelve una y otra vez con la macrosana. Pero incluso que los de enfrente digan la macrosana es razonable, su fondo de comercio, qué sé yo. Pero incluso de este lado de la grieta escuchamos, bueno, algo había que hacer, estabilizaron las cuentas, equilibraron las cuentas fiscales. ¿Qué opinión te merece esta macrosana que prescinde de la obra pública, se financia con las jubilaciones, deja de entregar medicamentos oncológicos, no envía los recursos a las provincias? ¿Cómo ves eso? Principalmente entender que vamos hacia un modelo de una economía dolarizada, una caja de conversión como la de Ecuador, por ejemplo, con todo lo que implicó eso, con un incremento de la violencia, de la inseguridad, con un esquema regulatorio similar al que hoy está aplicando Uruguay, pero sobre todo una economía primarizada y extractivista como Perú, ¿no? Como este es el panorama que veo en el corto plazo, de decir, bueno, están haciendo un cambio de régimen, están estableciendo nuevas desregulaciones para que el dólar empiece a competir realmente con el peso, en medio de una economía hiperprimarizada e hiperextractivista. Digo, esto estamos discutiendo la misma semana que se pone en discusión la eliminación del régimen de Tierra del Fuego, ¿no? Con todo lo que implica en términos también de soberanía y demás. Así que la realidad es que vamos hacia eso, hacia primero convertirnos en una economía exclusivamente de servicios, ya no productiva, sino exclusivamente de servicios, primarizadora, donde los sectores dinamizadores van a estar centrados en todo lo que es el sector agroexportador y el sector de minería, gas, petróleo, algo que ellos mismos dicen, ¿no? Cuando dicen, bueno, va a haber una recuperación económica y los dólares van a entrar por estos sectores. Todo lo que no entre en esas categorías queda por fuera, ¿no? Y en ese quedar por fuera implica dejar de producir, dejar de tener fábricas, dejar de tener industria nacional, y ahí es cuando entra en crisis este modelo de agotamiento, este patrón de acumulación que ellos proponen, ¿no?
Y sobre todo ver que esa última medida de ese blanqueo blue y demás tiene que ver con un manotazo ahogado. Ya tuvieron 3 burbujas financieras, ellos asumen, en diciembre hacen una devaluación por encima del 100%, después tienen el blanqueo exitoso por el cual entran 23.000 millones de dólares, y después tienen el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, donde también entraron 12.000 millones de dólares, y ahora vuelven con esto. Digo, claramente algo está fallando en su plan, en su praxis, porque nuevamente salen desesperados a buscar dólares, ¿no? Principalmente en un contexto donde lo que proponen es un cambio de régimen de información, es decir, Arca, lo que era HIP, ya no va a tener que estar informado de los movimientos y de las transacciones como si lo antes era, por ejemplo, cuando comprabas un auto usado y el concesionario tenía que avisar la FIP y un montón de transacciones que tenían que quedar registradas. Eso permite que nada de eso quede registrado y se pueden hacer maniobras mucho más opacas de las cuales ya se hace con los regímenes vigentes, ¿no? Y ahí está la preocupación de decir, bueno, ¿qué pasó en Ecuador cuando dolarizaron? Claro. Correa lo dice permanentemente, digo, hubo un incremento directo de la violencia, de la inseguridad, una presencia muy fuerte del narcotráfico. Son variables que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos o discutimos esquemas que también comprender eso, digo, los tipos se pueden tropezar, se pueden confundir, pero siempre hubo un eje claro que era llegar a una dolarización endógena, y si quizás en algún momento nosotros nos comimos la curva porque ellos dejaron de hablar de dolarización y dijimos, bueno, ya fue la dolarización, vemos que no, tienen un objetivo y van hacia eso. Volviendo sobre la macrosana, como vos bien te referís, hasta ahora hubo una serie de burbujas, estaba la devaluación apenas asumido, después 40.000 millones de dólares se fumaron el año pasado entre el blanqueo y el superávit comercial, y ahora empezaron a quemar los 12.000 millones del adelanto al fondo. En marzo, la situación de este gobierno de macrosana era desesperante. Si no hubiera llegado ese préstamo extravagante del fondo, ¿qué pensás que podría haber pasado sin esos 12.000 millones de dólares urgentes? Sí, efectivamente iban a entrar una crisis de reservas, una crisis de dólares muy fuerte, porque recuerden, parece que fue hace un montón, pero esas semanas donde el Banco Central vendía 500 millones de dólares y empezó a hacer todos los viernes vendiendo un montón de dólares el Banco Central, justamente para, por un lado, intervenir el valor del dólar y que no se les dispare, y eso contenga los valores inflacionarios, que era como, bueno, la narrativa discursiva de decir, bueno, un dólar barato y una inflación un poco atrasada, pero la realidad es que si no llegaba el crédito del fondo iban a entrar en una crisis. Pero también entendamos esto, digo, llegó el crédito del fondo y siguen estando en una crisis, sin duda, ¿no? Comprender que no se salvaron de esa. En el primer desembolso llegaron los 12.000 millones de dólares, que implicaban el 80% de la cuota total de los 15.000 millones que arreglaron en el último acuerdo con el fondo, algo que incumple también los propios estatutos del fondo, porque en el primer desembolso solo se pueden girar hasta un 40%, otra vez haciendo excepciones con Argentina, ¿no? Más allá de las obscenidades que hemos escuchado por parte de Cristalina Georgieva haciendo explícitamente campaña con el fin de la motosierra. Sí. Bueno, ahí también hay una cuestión de decir, los deudores son mega irresponsables, ¿no? Porque ya de Caputo no podemos decir nada más, pero ¿qué está pasando con los acreedores? ¿Qué está pasando con la responsabilidad del Fondo Monetario Internacional? Y acá empieza también un poco a caerse esa cuestión sacro que tenemos del Fondo Monetario, que son todos directores hiperformados y todo, ¿no? Son burócratas que no saben gestionar también, que cuando tienen que gestionar con Argentina se le queman los papeles y se vuelven a equivocar por tercera vez de la misma forma. Pero ya no, pareciera que ya no es una equivocación, ¿no? Si te equivocas tres veces seguidas de la misma manera. Sí, total, incumpliendo otra vez con todos los estatutos y los convenios constitutivos del propio organismo. Digo, hay accesos excepcionales que tienen 4
segmentos que solo si vos cumplís esos 4 segmentos te pueden girar más plata de la que te corresponde. Bueno, Argentina tiene una cuota asignada del 435%, y ahora con este último giro, sumando lo de Macri, sumando la reestructuración de Guzmán, la cuota está por encima de 900%. Digo, es obsceno, es escandaloso, es insólito, y ahí también entra la discusión de qué vamos a hacer desde el sector del peronismo, si efectivamente queremos volver a ser gobierno, cómo vamos a resolver el tema de la deuda. Bueno, es una gran pregunta, y justamente Mauricio Macri, cambiemos, en 2018 cambió la deuda. Era la deuda privada, la deuda con los privados, que estaba a punto de entrar en default en 2018 porque ya no podía seguir endeudándose en dólares. Él la cambia por deuda con el fondo. Es decir, va a buscar los 50.000 millones de dólares, con eso paga a los acreedores privados y transforma al fondo en el gran acreedor de la Argentina. El gobierno de la motosierra sigue el mismo camino, es decir, no por el riesgo país, etcétera, no puede acceder al crédito privado de los mercados y se vuelve a endeudar con el fondo. La deuda con el fondo es una deuda que teóricamente no es renegociable, no es defaulteable, a diferencia de la deuda con los privados. Ahora bien, mi pregunta es la siguiente: cuando ya el fondo actúa descaradamente a favor de un modelo, a favor de un gobierno, y nos empoma una y otra vez, ¿no abre la posibilidad de una solución política? Digamos que el peronismo diga, che, ya lo hemos advertido, porque esta vez el peronismo lo advirtió, le dijo al fondo, ojo que no vamos a reconocer esta deuda por ilegítima. ¿Te parece que hay una posibilidad de salir del manual de procedimiento? ¿Hay una posibilidad de decir, che, más allá de lo que sea el fondo, no sea el fondo, esto es una estafa? Sí, total. Incluso te dirían, sin salir del manual de procedimiento, utilizando sus propios estatutos y justificándonos con sus propias leyes, que dicen, bueno, nosotros le podíamos prestar a Argentina hasta esta determinada cantidad de plata. Si nosotros nos excedimos, entonces ese exceso del crédito, que es un exceso político, es un excedente político, se debería negociar en el ámbito de lo político, ¿no? Claro. Para que tomemos referencia de esto, según la cuota que tiene asignada Argentina, que es como ese indicador que el Fondo Monetario le asigna a los países por su capacidad de repago, por su capacidad de exportaciones, por su capacidad de generar reservas, Argentina son 18.860 millones de dólares. Es decir, hasta eso nos correspondería pagar. Todo lo que está por encima, que son casi 45.000 millones de dólares, es casi el crédito que tomó Macri, se debería discutir en la esfera de lo político, ¿no? Porque es efectivamente un excedente y es un crédito político. Esto es también toda una propuesta novedosa y creativa, porque no estamos diciendo, bueno, no les vamos a pagar nada, estamos diciendo, les vamos a pagar lo que corresponde. Lo que corresponde, sí. Lo que corresponde incluso según sus propios estatutos, según sus propias leyes constitutivas del Fondo Monetario, ¿no? Que ellos mismos están incumpliendo. Y que la parte por fuera de esos 18.860 millones de dólares se discuta en el ámbito y en la esfera de lo político, que se convoque a otros organismos similares como es el Club de París, donde tiene una representación más amplia, porque ni siquiera el fondo tiene un sector al interior de resolución de conflictos. O sea, imagínense lo opaco que es la gestión y la política al interior del fondo, pero esta es toda una propuesta novedosa, porque lo que implica justamente pagar hasta lo que nos corresponde. Digo, el caso más reciente, que es cuando Néstor le paga con Lula el Fondo Monetario en 2006, ellos le pagan exactamente lo que les corresponde, y cuando vos pagas lo que corresponde no te suman los sobrecargos de exceder la cuota. Claro. Digo, Néstor fue con la libretita con lo que justamente le exigía el fondo, ni más ni menos, respetando la cuota asignada que tenía también en ese momento Argentina. Bueno, la idea sería poder hacer algo similar a lo que sucedió en ese momento con otra economía, con otra expansión, con otro Producto Bruto, pero con las mismas leyes y los mismos convenios constitutivos del Fondo Monetario. Y también, para ir cerrando, dejar sentado que es necesario empezar a discutir estas cosas desde ya. Digo, Claro. Si nosotros efectivamente militamos y queremos que el gobierno peronista vuelva al poder,
esas cosas las tenemos que tener resueltas desde ahora y que no vuelva a suceder como fue con Alberto Fernández, que llegamos, militamos, hicimos todo lo que queríamos, pero el día 1 de gobernar nos dimos cuenta que nadie había escrito un programa, ¿no? Claro. Entonces, el programa es la deuda y eso hay que empezar a resolverlo y discutirlo en todos los ámbitos desde este momento. Valentina, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes. Les mando un abrazo grande. Un abrazo. Valentina Castro, socióloga, maestranda en economía política, Flaxo. Y nos vamos ahora sí a un tema. Ahora sí, la gente lo pidió, Artemio. Me duele tener que confesarlo, pero la gente lo pide. Pide tu tema. Bueno, es un tema que le voy a dar un poquito de contexto. Muy breve. En 1998 la Versuit saca un tema refiriendo a lo que sucedía en Argentina en la, segunda ola neoliberal, que era el peronismo menemista, o puede ser la tercera, porque caracterizar lo que fue el Plan Austral y sus sucesivos también puede dar absolutamente, lugar a una discusión. Pero bueno, el peronismo menemista estaba en el gobierno en 1998, ya en el ocaso, digamos, se observaba que iba a haber un reemplazo, un cambio de gobierno, no un cambio de régimen, porque la alianza siguió implementando en líneas generales el mismo plan neoliberal que desplegó la dictadura a partir del 76. La Versuit saca este tema que viene a colación justamente en un momento bastante oportuno, ya no con el episodio trágico de México, dejémoslo de lado porque eso me parece que merece otro tipo de tratamiento, pero sí con esta apología del ingreso de dólares sin legitimidad de origen que ha propuesto el gobierno nacional en el día de ayer o antes de ayer. Yo ya las fechas no las tengo muy claras. La Versuit sacó este tema, Señor Cobranza, en 1998, que de alguna manera refiere al lindo mundo que se va creando con el ingreso libre de dólares. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no me habla a caballo. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Es 1200 0530. Somos Radio AM530. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Este 25 de mayo, a las 12 del mediodía, seguí la transmisión especial de AM530 desde el Polo Cultural y Deportivo Saldías, por el encuentro de la cultura popular, una celebración por el nacimiento de la patria y a 22 años de Néstor presidente. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Junto a Cristina, AM530 dice presente. AM530. AM530. Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Entre tanto papel, un poco de aire. Sin diarios. Sábados de 9 a 11 en AM530. Somos Radio. Buscamos la verdad siempre.
alta la cabeza, muy abierto el corazón. Sin diarios para... 10:44 acá en Sin Diarios, en la radio de las madres, la querida 530. Muchos mensajes esenciales. Los Caroselli, como siempre, nos mandan un beso muy grande. María Luisa de Villa Elisa nos manda el comprobante de giro, de transferencia. Muchísimas gracias, es lo que necesitamos. Lobo de Álvarez dice, nos habla del cosplay Milei, que se va a disfrazar de soldado, de granadero, así como el ministro cosplay se disfraza de Top Gun. Es un poco mejor, al menos el granadero es nuestro. Pero con respecto a la transferencia, queremos agradecer mucho el apoyo de nuestros oyentes. Como lo dije antes, la Radio Las Madres viene creciendo y necesita de esos recursos, sobre todo en tiempos de motosierra, donde lo que busca el gobierno es tener esos medios complacientes, esos medios socios cuyos accionistas son socios. Necesitamos voces diferentes, necesitamos ampliar la mirada, poder debatir con gente como Valentina Castro, tener la voz de Amado, la voz de Artemio. Para eso necesitamos mejorar nuestro transmisor, necesitamos aumentar la potencia de nuestra antena y necesitamos, justamente para aumentar nuestra potencia, necesitamos de su potencia. Así que le pedimos encarecidamente que si pueden entrar ahora, por experiencia propia sé que lo mejor es que lo hagan ahora, porque después uno lo deja para después y se cuelga, a www.am530somosradio.com, www.am530somosradio.com. Ahí vas a ver un botón que dice asociate en el banner, elegí la suscripción, hay un montón, la que mejor te sirva, y apretás el botón unirme y ya sos parte de la comunidad AM530. También podés preguntarnos lo que necesites a info@am530somosradio.com, info@am530somosradio.com, y también hacer la donación que quieras, que puedas, sobre todo, no son tiempos fáciles, con el alias Radio AM530, alias Radio AM530. De nuevo, como me pasa a mí, cuando quiero suscribirme a algo, lo mejor es que lo haga en el momento, porque después me cuelgo y ya paso me olvido de hacerlo. Todo suma, no crean que por más que les parezca poco, todo suma. Cuanto más seamos en la comunidad, mejor va a ser para todos, y necesitamos estos recursos para ser más visibles, para tener poder romper el hechizo de que nos venden miseria planificada como si fuera sentido común. Lo que hemos dicho durante todo el programa, esta cosa de decir la circulación de capitales es evidente, es normal, desregular la economía para que entre guita de todos lados es normal, no es una decisión política, mientras que frenar la circulación de personas, hacer un muro como Trump, o rechazar a quienes vienen en barcos a Europa huyendo de la miseria, eso está muy bien. Así que es raro eso. El capitales circula con libertad, la gente no. Bueno, contra esas alucinaciones batallamos nosotros y por eso necesitamos de su apoyo. Pero quería volver con Artemio. No sé si Artemio estás ahí. Ahí estás. Sí, por supuesto. ¿Me escuchan? Perfectamente. Artemio, el domingo pasado fueron las elecciones en la ciudad de Buenos Aires. El dato que hemos hablado con vos, con el amigo Santi Giorgetta, es la abstención. Digamos, casi la mitad de los porteños prefirieron no votar. ¿Cuál es tu visión sobre esto? Bueno, primero relativizar los resultados en términos de potencia, de representación. Mirá, yo me acuerdo que Terraño en el año 2001, en las elecciones de octubre, obtuvo el 12% del padrón de electores habilitados. Ahora Adorni obtuvo el 16%, con lo cual estamos dando cuenta de que hay una penuria de representación política que involucra al conjunto notable. Ahora, el tema específico del ausentismo.
La comparación con 2001 tiene que ser discreta porque en 2001 se participaba más. Aún en octubre del 2001 se participaba más que en esta última elección porque la gente, la ciudadanía, nosotros íbamos a poner una feta de salame, Clemente. Pero era activo, activamente te quejabas, digamos. Rechazo. Esto es un apartamiento, un desentendimiento notable, porque ni siquiera ya se va a poner la feta de salame, ni ningún otro, podríamos poner perfectamente a Conan hoy. Pero no, la gente ha decidido no participar, con lo cual la elección de capital, y cuidado, las 4 provincias que la antecedieron, a dar una tasa de participación en el orden del promedio 45%, que es obviamente una tasa de ausentismo, de 45%, que es escandalosa, y es un fenómeno que llegó para quedarse, no es que va a desaparecer porque haya una conciencia pedagógica acerca de que hay que participar en las elecciones. Los motivos son múltiples, yo no voy a dar cuenta más que de algunos. Me parece sinceramente que hay una toma de posición con respecto a cuánto interviene mi voto en el rumbo de las políticas públicas. O sea, acá votes lo que votes, pareciera ser que el rumbo de políticas públicas no cambia. Eso es muy desalentador para un sector de la población. Estamos hablando de un ausentismo del 47%. Ese es un tema. La estolidez en términos de cultural, de discurso, de debate público también contribuye a que eso suceda. La malaria socioeconómica contribuye a que eso pase. O sea, varias alternativas. Pero quiero llamar la atención sobre un tema específico del ausentismo actual. Todos sabemos que cuando hay una estructura de ausentismo importante, en este caso el 47%, cuando lo desagregás en términos sociales, son los sectores populares, los sectores medios bajos, los que más se ausentan. Cuando desagregamos la tasa del 47% en la base de la pirámide social, eso llega casi al 57%, casi el 60% no vota. Ahora, en Argentina, por las características del sistema de preferencias, eso produce un efecto de casi voto calificado estructural, porque el sistema de preferencias comienza a volar hacia arriba, o sea, son aquellos partidos, espacios, coaliciones que representan a los sectores medios y medios altos, los que, dado la cuota de ausentamiento de los sectores populares, de los sectores más vulnerables, siempre aumentada con respecto al promedio y ni hablar con respecto a los sectores medios y medios altos, son las coaliciones que representan esos intereses las que más chances de resolver efectivamente y de manera exitosa la elección. Por lo tanto, el ausentismo es un problema en sí mismo, muestra un desapego de la ciudadanía con respecto a el rumbo de las políticas públicas y las dirigencias que dicen implementarlo. Escuchame, acá Georgieva dijo a quién había que votar. Está clarísimo. O sea, no estoy haciendo el JP Morgan dijo que Cambiemos y la Libertad Avanza debían unirse en la provincia de Buenos Aires. JP Morgan. Exactamente, por eso, o sea, es bastante lógico que la gente dije que ir además que no se entendía muy bien la elección, pero bueno, los liderazgos eran relativamente débiles y eso explica. Pero también esto hay que tener cuidado porque acá vamos a un sistema de voto calificado, que es el sueño húmedo de los sectores dominantes en Argentina, que voten nada más aquellos que sostienen el modelo, sin proponerse en términos voluntarios, quiero suponer. El ausentismo tiene ese efecto de potenciar la oferta de las coaliciones de centro-derecha y disminuir, debilitar, opacar la capacidad de representación de las coaliciones popular democráticas. Por supuesto que cuando vos observás este fenómeno, quitarle plexo nacional a las elecciones es un error. Y eso ha pasado en las elecciones provinciales y ha pasado en la capital federal. Y en particular me quiero referir al peronismo. El peronismo, si no recompone el plexo nacional de su oferta, que está encarnado en Cristina, más allá de las discusiones que pueda haber en términos coyunturales,
Si no se recompone eso, puede transmitir también la sensación de estar replicando el síndrome de UCR. Elecciones provinciales exitosas sin ninguna intervención a nivel nacional. Eso hay que resolverlo de manera urgente. Es muy bueno que la dirección del Partido Justicialista a nivel nacional tenga intervenciones tan notables como declarar, por ejemplo, la nulidad de la deuda que ha contraído por segunda vez el ministro Caputo, el desconocimiento, darle volumen a la estructura institucional del PJ, es un camino. Hay que pensar en esa dirección. Restituir el plexo nacional es una de las formas de luchar contra este ausentismo casi dirigido en particular o específico, con un impacto notable en los sectores populares, y por lo tanto toda la ingeniería electoral de las coaliciones popular democráticas deben estar dirigidas a que esto trate de impactar lo menos posible. Una de las cosas que no hay que hacer, ya están hechas, pero es desdoblar elecciones. Claro. O sea, quitarle la posibilidad a el elector que observe el plexo nacional de lo que decide. Me parece que eso es un gran tema que hay que discutir. En Capital se vio bien. Adorni refería a Milei, los Perato, más vale que no hubiera refería a Macri, que decía que iba a perder, pero bueno, también refería a Macri. Pero la figura de Cristina, que vuelvo a decir, junto con Herman González, con un proyecto totalmente distinto a nivel nacional, fue la única que ganó Capital. Me parece que fue un error. Giorgetta lo plantea bien, tenía 35 puntos de imagen, con la propiedad de que buena parte de esa imagen se transforma en voto positivo. A ver si le han sido opacado, desplazado de la campaña el componente kirchnerista que encarna Cristina. Fue un error. No es el único que explica la situación, esto es un tema estructural muy... Escuchame, venimos de 3 gobiernos que más vale no haberlos tenido. Macri, el FDT, ahora este muchacho. La gente está, en ese sentido, con muy poca capacidad de intervención. Si además le agregás que la figura que concita en la memoria los mejores periodos en términos de condiciones materiales de existencia para un sector importante de la ciudadanía, lo opacás, lo corres y transformás las ofertas en distritales, bueno, los resultados son estos que tenemos. Hay que hacer todo lo posible por restituir la dimensión nacional del voto, hay que hacer todo lo posible con gestión para ir a intervenir sobre los sectores más vulnerables, que son aquellos que, si no se hace nada, van a volver a ausentarse de las elecciones. Ahora viene una elección estratégica en provincia de Buenos Aires, eso debiera ser tenido en cuenta, porque el ausentamiento de los sectores populares va a impactar doblemente sobre la oferta del actual oficialismo provincial, mucho más que la oposición. Así que bueno, esas son conclusiones. Bien. Cuantitativas y cualitativas. Cuantitativas, un desastre. En niveles de participación, si no era la crisis del 2001, peor, porque la gente ya ni iba a poner la feta de salami. Cualitativa, cuidado con la eliminación del plexo nacional y el silenciamiento de las identidades, porque eso no da resultado. En términos de ingeniería electoral, desdoblar es lo peor que puede pasar. Artemio, se nos fue el programa, pero en todo caso... mal, porque ya no sabíamos más de qué hablar. Podíamos... La situación de Colapinto en Fórmula 1, que ahora empieza a clasificar a las 11. Lo dejamos para el domingo próximo, para el sábado próximo. Bien, se nos ha ido el programa, le mandamos un gran abrazo al señor Gustavo Hoffman, operador en su día, porque hoy es el día del operador. Operador de video, Alan Martínez, yo creo que también es operador de video, también debería ser su día. No se vayan, que ya llega Minutos Contados con el amigo Camilo García. Le mandamos un fuerte abrazo a la doctora Salvo, la vamos a volver a tener el sábado que viene, Amado también. Ahí lo veo al señor Camilo García con anteojos negros, para que no lo reconozcan sus fans. Bien, y nos vamos con un temón, siempre esperando, de La Mancha de Rolando.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.